En este caso presentamos a Bernardo Kosakov, economista, titular de cátedra de la Universidad de Itela y de la Universidad de Buenos Aires, y él nos hablará, juntamente con la coordinación y la moderación de Juan Carlos Venecia, sobre la industria y su papel en el desarrollo económico. Buenas tardes a todos, buenas tardes Bernardo. Adelante Juan Carlos. Muchas gracias Gastón, estimado Bernardo, nuevamente gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Seminario Zárate Campana, la versión 2022, y fundamentalmente agradecer tu presencia, la prontitud. Sabíamos de otros compromisos y tuvimos ahí una falta de coordinación de tu presencia, pero bueno, lo estamos salvando virtualmente. El año pasado nos acompañaste ahí en NASA, en la central atómica, nos dejaste todo un cuadro de situación de lo que uno puede definir como la industria 4.0. Seguramente en tu presentación inicial, para luego hacer un coloquio, vas a ampliar la temática, pero bueno, me quedo con un paper que luego vamos a recircular acá a quienes los consideren, que has presentado en julio de este año: Argentina, construyendo nuevas capacidades y ventajas competitivas en un panorama macroeconómico desafiante. No es que te copiamos el título de nuestra convocatoria, que es Desafíos globales, oportunidades locales, pero bueno, nos parece y te pedimos que nos interpeles desde tu visión en el cuadro de situación de la industria a escala global y fundamentalmente la situación argentina en particular con respecto al potencial desarrollo que tengamos o no en una situación tan crítica como la que estamos atravesando. Bienvenido, Bernardo, nuevamente a nuestro seminario. No, es un privilegio total y en realidad ahí te preparé una presentación, un PPT, que son como 90 presentaciones hechas para el seminario y que eso tenés total libertad para poder difundirlo. El trabajo que mencionás todavía es un borrador y dentro de poco va a poder ser publicado. Pero creo que el ámbito del seminario es fundamental para tratar de ver cómo la Argentina puede recrear sus fuentes de crecimiento. Sabemos perfectamente en el largo plazo que nuestro país ha tenido un desempeño que no ha sido el mejor y en particular no hemos logrado la convergencia a los niveles de equidad, de bienestar, de productividad que tienen las sociedades más avanzadas. Y fundamentalmente desde el desafío de integrarnos como una economía abierta en los años 80 en adelante, se ha generado una mayor divergencia. En ese sentido, la industria tiene un papel absolutamente fundamental. Para algunos la industria es parte del problema y creo que eso es lo primero que tenemos que tratar de eliminar totalmente como pensamiento. La industria es parte de la solución definitivamente y tiene un papel esencial en el desarrollo económico. Creo que cuando éramos una economía cerrada bajo la sustitución de importaciones y miramos nuestra integración en el mundo, la Argentina había logrado básicamente modelos de organización de la producción bajo las condiciones de lo que ahora denominamos la Revolución 2.0, los modelos fordistas de producción. Pero básicamente cuando se da la apertura de la economía y aparecen las cadenas globales de valor y aparece una nueva revolución industrial, la 3.0, articulada por la informática, creo que ahí hemos tenido serias dificultades. Un plano claramente es todo lo que vivimos en términos de la no consistencia macroeconómica y hemos vivido permanentes situaciones de déficit fiscal que no teníamos capacidad de financiarlo y que los mecanismos de los distintos esquemas de política económica, tratando de hacerlo con endeudamiento externo o con emisión monetaria, ambos nos han llevado a justamente que esas inconsistencias no se hayan resuelto y tenemos problemas serios
básicamente con todo el tema inflacionario y con todos los problemas monetarios, pero fundamentalmente el problema central es que en estos 40 años hemos tenido incapacidad de tener un modelo de desarrollo. Y si no logramos tener un modelo de desarrollo y una dinámica de cambio estructural, es muy difícil que podamos lograr lo que todos estamos esperando y que particularmente desde el 2011 estamos teniendo justamente resultados muy negativos. Y esto es recrear las fuentes de crecimiento, generar empleo, recrear la tasa de inversión de la Argentina, generar mayor capacidad de investigación y desarrollo fundamentalmente por parte del sector privado, tener una mejor inserción internacional con bienes más diferenciados, en fin, todas las condiciones que se requieren para el desarrollo económico, y obviamente acá hay algo que es absolutamente esencial: recuperar la dignidad de la gente y recuperar los niveles justamente de inclusión social. Hoy en día la Argentina no es una sola. Si nos paramos en el 2022, yo individualizo 3 Argentinas. Por una parte tenemos una Argentina muy moderna, muy competitiva, con modelos de organización de la producción que solo 7, 8 países de los 170 países en desarrollo han logrado generar. Y esto lo vamos a ver con total claridad en nuestra especialización exportadora. Y es lo que generamos en el área de bioeconomía, en núcleos del sector automotriz, en toda la producción de nuestros insumos básicos, más recientemente con los servicios basados en el conocimiento y también fundamentalmente con una cantidad enorme de recursos naturales en el área de minería, en el área forestal, en el área energética, pero también lo tenemos claramente dentro de toda la estructura industrial, en donde no logramos insertarnos con una diversificación y con alta calificación en términos de los recursos humanos y la intensidad de contenidos tecnológicos, pero sí tenemos los puntos para ser optimistas si logramos avanzar tanto en la integración de las cadenas de valor como en la generación de nuevos sectores. Este sector moderno representa todas nuestras exportaciones, representa casi todos nuestros gastos de investigación y desarrollo, pero solo representa alrededor del 20% del empleo. Y tenemos que valorizarlo y tenemos que fortalecerlo, porque todos sabemos que desde la macro uno de los problemas esenciales que tenemos es nuestra restricción externa y la generación de divisas y el papel central que juegan las exportaciones. Pero hay una segunda Argentina, que es la del mercado interno, y que acá tenemos que valorizarla notablemente. La Argentina tiene el tercer mercado interno de América Latina y está entre los 10 mercados internos más grandes de los países en desarrollo. Tener un mercado interno potente, con más de un siglo de desarrollo de capacidades, con niveles de ingeniería, calificación de recursos humanos y recursos empresariales como tiene la Argentina, pocos países lo tienen. Pero sabemos, y sobre todo en los últimos años, que la inversión ha sido baja, que la productividad no subió, que básicamente el mercado interno está operando con 1/3 de la productividad que tienen los países más desarrollados, y esto lo tenemos que revertir. Y acá hay un rol central del mercado interno, que es la generación de empleo. Pero hay otro rol más importante, que es el desarrollo de las ventajas competitivas dinámicas. Esto es, las capacidades que tiene el sistema productivo de generar bienes y servicios y simultáneamente desarrollar capacidades tecnológicas y calificar los recursos humanos. Y de acá van a surgir justamente los nuevos sectores que van a aumentar nuestra base exportadora. Cuando uno evalúa cada uno de los sectores que logramos exportar, todos tienen una larga historia evolutiva, donde primero explotaron el mercado doméstico y que posteriormente tuvieron capacidades de competitivas para insertarse en el mundo. Y aquí hay que romper este falso dilema entre el mercado interno y las exportaciones. Tenemos un importante mercado interno que cumple un rol muy significativo. Y la tercera Argentina es la Argentina de la exclusión, la que construimos en los últimos 40 años, donde tenemos el 30% de la gente con empleos informales o de baja productividad, donde tenemos los planes sociales y demás. Y acá dentro de este sector, lo mismo que en el mercado interno, hay un hambre notable, no solamente por las condiciones difíciles que existen en términos de ingresos, sino un hambre notable de querer integrarse a la sociedad. Y en este campo también hay que tener estrategias productivas para tratar de ver cómo incorporamos a la mayor parte de estos sectores informales, excluidos de planos,
al sistema productivo. Y en este plano creo que hay notables capacidades, por lo menos en la mitad de esta gente hay fuertes aspiraciones de integrarse y tienen un punto de partida que requiere, obviamente, varias condiciones para poder ser incorporados. Los primeros, darles más capacidades y más aptitudes y mayor calificación y volver a todo lo que es la disciplina del trabajo. El segundo elemento es que hay que darle los instrumentos y las herramientas para que puedan producir con alta productividad o mejorar su productividad. Y lo tercero, que hay que darle el capital de trabajo para que puedan funcionar. La Argentina requiere una estrategia productiva para las tres Argentinas. Y las tres Argentinas pueden dar la respuesta justamente para romper este largo proceso de estancamiento. La base manufacturera argentina es diversificada, tiene que tener una mayor presencia federal y básicamente tenemos que tratar de encontrar una estrategia en donde claramente la Argentina tiene en el sector industrial una de sus principales fuentes de desarrollo de sus capacidades. ¿Qué es lo que tenemos en términos agregados del sector manufacturero? Y lo que tenemos totalmente en claro es de que el largo proceso de crecimiento que tuvimos en la sustitución de importaciones se rompió cuando nos integramos al mundo. Y en particular tuvimos también un proceso de recuperación al inicio de la convertibilidad y a la salida de la crisis del ocaso de esta convertibilidad entre el 2003 y el 2010. Pero básicamente desde el 2011 estamos perdiendo nuevamente participación. Pero la Argentina es el 20% de nuestro producto. Ahí se recaudan el 25% de nuestros impuestos. Ahí está el 22% de nuestra masa salarial, donde básicamente los salarios dentro del sector manufacturero son un 30% superiores al resto de la economía. Y fundamentalmente lo que tenemos con bastante claridad en términos del empleo es que cada empleo industrial tiene la capacidad de generar 2 empleos y medios adicionales, y esto tiene un rol central en todos los encadenamientos productivos. Y esto es uno de los temas centrales que tenemos que romper, y que es este falso dilema entre los recursos naturales y la industria y entre los servicios y la industria. Claramente el viejo modelo fordista de producción teníamos de que toda la producción manufacturera se generaba al interior de la planta, y ahí hubo importantes desarrollos y capacidades y también limitaciones porque todos sabemos que había problemas de escala y de especialización. Pero básicamente, cuando ahora estamos con las nuevas cadenas globales de valor y ahora que nos tenemos que enfrentar con la industria 4.0, vemos de que básicamente todos los sectores interactúan en las cadenas de valor y en las cadenas productivas, y justamente lo que hay que tratar de ver es cómo el sector manufacturero cumple un rol esencial para el desarrollo y la profundización del valor agregado en los recursos naturales y en los servicios basados en el conocimiento. Claramente la Argentina tiene un potencial enorme. Creo que en la Revolución 3.0 cometimos el error de no tener una estrategia de desarrollo, y sin una estrategia de desarrollo nunca vamos a lograr la consistencia macroeconómica. Tenemos que estudiar este tipo de fenómenos. Y acá aparece un papel que es esencial, que es el papel de la empresa en el desarrollo económico. Y la empresa tiene un dilema central, que toma decisiones en el presente que le comprometen en el futuro. Y no todo sucede al interior de la empresa, sino que tiene que ver con todas las condiciones sistémicas. Y si yo quiero invertir y poner una máquina para los próximos 10 años, tengo que tener horizontes, porque si no tengo los horizontes, no puedo tener la certidumbre para tomar esa decisión y no la podemos evaluar. Y por eso es fundamental justamente tener como punto de partida la consistencia macroeconómica para que los agentes económicos puedan tomar decisiones para desarrollar ventajas competitivas en el largo plazo. En este plano también están todas las condiciones sistémicas. Hoy no solamente la producción está alrededor de la planta, sino en toda la integración de la cadena de valor, generando proveedores especializados y generando clientes que se integren fundamentalmente aguas arriba y aguas abajo. Pero también son fundamentales las condiciones sistémicas. Y lamentablemente en los últimos años no solamente hemos tenido inconsistencia macro, sino un deterioro de las condiciones sistémicas en las cuales tienen que operar las actividades productivas. Y tenemos problemas esenciales en términos de la presión impositiva y en términos de cómo están puestos los incentivos
en términos impositivos para fortalecer los procesos de inversión. También tenemos serias dificultades en términos de la infraestructura, de lo que son los costos logísticos, de la calidad y disponibilidad de los recursos energéticos, y también hay serias complicaciones en términos del mercado laboral, en donde es fundamental justamente tratar de disminuir los temas de litigios, los temas de ausentismo laboral, que obviamente atentan para poder incorporar el trabajo formal, que es el desafío central que tenemos. Cómo pasar de la informalidad a la dignidad de la gente con un trabajo formal. La Argentina requiere básicamente de lograr un acuerdo mínimo sobre puntos básicos sobre lo cual podamos construir un futuro. Y en esto todas las actividades productivas tienen justamente un papel para desempeñar. Tanto nuestro sector moderno, tanto nuestro mercado interno, como los sectores que ahora individualizamos de la economía popular. Y en este sentido se requiere, obviamente, tener consistencia macro como punto de partida, pero esto no es suficiente. Hay que tratar de establecer una estrategia de desarrollo. La Argentina tiene una oportunidad enorme porque tenemos activos desarrollados en nuestro largo proceso evolutivo y a partir de estos activos tenemos que avanzar. El desafío de la industria 4.0 ya es en el presente. Y obviamente los países que tienen buen desempeño son los que están innovando, son los que están asumiendo todos estos desafíos y en donde están desarrollando sus bases productivas con esta incorporación de la inteligencia artificial, de la robótica, de tratar de entender de lo que es el metaverso. Esto es como el sistema productivo se puede complementar con la simulación virtual para tomar mejores decisiones en términos de las reestructuraciones industriales y en las decisiones de inversión. Creo que los desafíos que tenemos son enormes. Para esto se requiere también una construcción institucional, y esto es tener muy buenas políticas que se requieren fundamentalmente para poder seguir adelante, pero estas políticas tienen que estar evaluadas y básicamente en esta evaluación tienen que estar dirigidas para que se desarrollen las capacidades de innovación, de inversión y calificación de los recursos humanos. En este plano, la Argentina cuenta con las condiciones como para poder revertir esta larga década de estancamiento y obviamente la generación de empleo y la equidad debe ocupar un legado central en donde simultáneamente esto nos plantea cómo va a ser nuestra inserción internacional, nuestros equilibrios territoriales y fundamentalmente cómo volvemos a recrear un sendero donde tengamos horizontes de mayor plazo para que fortalecer las capacidades empresariales de la Argentina y que éstas estén orientadas justamente para recrear las fuentes de crecimiento y recrear los procesos de inclusión social tan necesarios. Excelente, gracias por la síntesis. Te pedimos 15, 20 minutos, Bernardo. Tengo así un par de cuestiones que plantearte, pero uno ve en la actualidad, vamos de lo general, después así abordamos lo particular, nuestro país, nuestra economía, un mundo que tiende a cerrarse, un mundo que se concentra en disputas de bloques comerciales. China por un lado, el bloque conducido por Estados Unidos, el mundo liberal, anglosajón. Por ende, realidades como la nuestra están sometidas a esas tensiones. Es evidente que la crisis del COVID y las crisis generadas por el conflicto ruso-ucraniano, consumo de energías, tiende a encarecer el valor mundo. Vamos a procesos en algún sentido inflacionarios y también recesivos. En ese contexto, para después ir a abordar las tres Argentinas, ¿cuáles son las capacidades? Hablaste de capacidades, pero ¿tenemos gestión para que esas capacidades de inserción de nuestra economía se concreten? Porque a la suma de inconvenientes y de déficit que planteaste, de infraestructura, de logística, evidentemente hay una cuestión sustancial, que no tenés institución de moneda en nuestro país.
No, todo lo que planteas es absolutamente correcto. El mundo hoy no te regala nada y básicamente hay un replanteo muy fuerte del orden internacional. Un orden de la globalización que tenía toda su versión de éxito y que ya tuvo su punto de quiebre con la crisis financiera del 2018 y obviamente ha recibido estos golpes del COVID y ahora de los conflictos internacionales. Y esto está replanteando las cadenas globales de valor y todos sabemos en este momento que hay una vuelta de la producción dentro de los propios países y una integración de las cadenas de valor en áreas más cercanas o en áreas que podemos decir más amistosas. Y obviamente en este plano tenemos que tratar de ubicarnos. El mundo, por otra parte, hoy no era tan sencillo como antes, que simplemente la dificultad de poder insertarse en él eran las barreras arancelarias. Vos sabemos que las barreras no arancelarias son las más importantes y sobre todo si uno quiere avanzar de los commodities a los productos con mayor diferenciación. Y claramente hoy si no tenemos una estrategia de calidad, si no tenemos una estrategia de tratar de ver cómo nos insertamos con las nuevas barreras que son mucho más fuertes para entrar al acceso a los mercados, nos va a resultar notablemente difícil. Lo que es totalmente también cierto de que el punto en el cual la Argentina ha quedado en términos de todas estas variables que estamos analizando, creo que tenemos nosotros como productores de materia prima y particularmente como productores de alimentos y con un potencial enorme en la producción de energía y con un potencial muy enorme en la producción minera, no solamente en el litio, en el cobre y en otros bienes y en otros recursos naturales, tenemos la oportunidad de poder tener un replanteo de nuestra inserción internacional. Y justamente lo que queremos es que con todos estos productos los hagamos con bienes más diferenciados, con bienes más complejos, y para eso se requiere un fuerte entramado industrial. Y esto es muy interesante porque el desarrollo de estos sectores, cuando uno piensa en petróleo y gas, o por ejemplo cuando estamos pensando en Vaca Muerta, una de las cosas fantásticas es cómo se integraron 1000 proveedores, no solamente para la construcción, sino para todo el desarrollo de caños de alta presión, equipos de bombeo, silos de arena y pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el país que rápidamente alcanzaron niveles de eficiencia y la Argentina tiene hoy niveles de productividad muy similares a los de Estados Unidos. Y cuando pensamos en la agroindustria es imposible pensar de la bioeconomía si no estamos pensando en las sembradoras, los polarizadores, la biotecnología, las semillas, los fertilizantes. Y cuando pensamos en la minería tenemos que tratar de ver cómo avanzamos con las trituradoras, las cintas transportadoras, los equipos de elevación. Y en este sentido justamente la Argentina tiene una oportunidad. Y el otro plano en donde claramente, que es la única dinámica de cambio estructural que tuvo el país en la última década, es que en el campo de los servicios basados en el conocimiento, en el cual antes prácticamente no teníamos ninguna inserción internacional, hoy tenemos más de un centenar de empresas exportando cerca de 7.000 millones de dólares y tenemos la docena de unicornios que sorprenden en el mundo y que muy pocas sociedades los pueden generar. Esto es, los desafíos son enormes, pero obviamente esto no se va a solucionar simplemente con el paso del tiempo y tiene que venir justamente por la generación de consensos mínimos de la sociedad, en donde todos debemos ceder algo para tener un ejercicio de sumas que no sea un ejercicio de suma cero y darnos un horizonte para tratar de ver cómo logramos un ordenamiento macroeconómico, cómo superamos todas las condiciones sistémicas que tenemos en este momento y damos la oportunidad de aprovechar nuestro potencial. Y vuelvo a repetir, no solamente tiene que ver con ver a los sectores exportadores ya existentes ahora, sino tratar de ver cómo seguimos fortaleciendo el mercado doméstico y aparecen nuevos sectores exportadores y cómo damos la inclusión dentro de la economía popular a una enorme cantidad de gente que tiene un hambre enorme de inclusión y de mejorar su situación. Los ejes centrales obviamente pasan por ordenar la macroeconomía, pasa por la educación, pasa por la innovación, pasa por los procesos de inversión. Bernardo, Tiene capacidades empresariales y ojalá encontremos un sendero para superar nuestra larga decadencia. ese sendero que planteas, porque al hablar de las
tres Argentinas, la moderna, la del mercado interno, la de exclusión. Es como si estuviésemos hablando casi, es un chiste que voy a hacer, como una canasta de monedas necesita cada una. Como si necesitase un tipo de intercambio distinto en términos, porque la moderna la situás, que es la que genera toda nuestra exportación, pero no genera solo el 20% del empleo. La del mercado interno, yo mismo me ponía acá, genera empleo, tiene una baja nivel de inversión, poca productividad, y la de la exclusión necesita una propia economía. ¿Cuál es el acuerdo político que le puede llegar a dar? ¿Existe una posibilidad de acuerdo y de gestión política para construir esa consistencia macroeconómica? Y esa consistencia macroeconómica, no te pido plazos, pero sí, ¿en qué indicadores uno puede ir agarrándose en este momento que se habla tanto del plan aguantar, de las necesidades de cambio institucionales, a veces a la brevedad, sin respetar los plazos constitucionales? Creo que estos días hemos dado dos pasitos atrás para no caernos en el precipicio por la enorme cantidad de problemas que tenemos. Y esto es importante porque las crisis las pagan los pobres, pero los problemas siguen sin resolverse y no se van a resolver de un día para el otro, pero tenemos que revertir la tendencia a tener alguna esperanza en que podemos llegar a resolverlos. La Argentina tiene algunas condiciones importantes para poder lograrlo. Entre ellos, claramente lo que tenemos es una población joven, un bono demográfico que tenemos que aprovechar y una mayor integración de las mujeres al mercado de trabajo. También tenemos una condición favorable en donde el sector privado no tiene los problemas de endeudamiento que teníamos a la salida de la convertibilidad, ni no tenemos la fragilidad y la fractura que se vivía en el sistema bancario en ese momento. Pero claramente, si no hay horizontes, es muy difícil internalizar el ahorro que tiene el sector privado para que deje de lado su intento simplemente de poder salvarse y que haya un amplio interés de volcarlo a las actividades productivas. Dentro de esto se requiere lo que es la construcción de los ecosistemas productivos, y estos requieren también toda esta construcción institucional con buenas políticas públicas, donde el problema central de la Argentina es que claramente gastamos mucha plata y no tenemos mecanismos de financiarlo, pero el problema es que gastamos bastante mal la plata y no hay una calidad de las políticas públicas, una evaluación justamente para que puedan impactar más adecuadamente para la mejora de la productividad y para la inclusión social. Y también hay un rol central de las instituciones de la sociedad civil, de las agremiaciones empresariales, del Sistema Nacional de Innovación, de las universidades. En fin, esto es un ejercicio colectivo en donde el punto que estamos viviendo en este momento claramente es un punto de incertidumbre. No podemos negar las condiciones en las cuales se encuentra justamente la poca esperanza de la mayor parte de la población, pero creo definitivamente de que hay que tener una esperanza. La Argentina puede llegar a encontrar un ejercicio colectivo para revertir estos 40 años en los cuales no hemos logrado generar empleo, no hemos logrado fortalecer las capacidades de las empresas y hemos construido solamente estos fenómenos de exclusión social. Esto no se va a lograr de un día para el otro, pero creo que revertir esta tendencia es fundamental, y cuando existan horizontes un poco más largos, creo que el potencial que tiene la Argentina en sus tres Argentinas puede ser quizás una cota de esperanza para que podamos pensar de que nuestros hijos y nietos van a poder tener un futuro mejor que la desesperanza que estamos viviendo en la coyuntura. Sí, exactamente. Tenemos la obligación de no ser la generación que, a diferencia de nuestros abuelos o padres, dejemos una sociedad peor que la que ellos nos iban dejando, que siempre era más promisoria. Bernardo, muchísimas gracias por tu participación. Te pedimos un mensaje final, una reflexión final, entendiendo que estamos en uno de los centros, en uno de los motores de esa
Argentina moderna que enumeraste. Estamos en el corredor norte productivo bonaerense, en la zona de Zárate-Campana, uno de los corazones logísticos y industriales más relevantes con lo que contamos, justamente una de las fortalezas con las que podemos contar. Entonces, para despedirte, te dejamos que hagas una reflexión, ese mensaje final, que en parte seguramente ya lo hiciste previamente. No, definitivamente. Yo trabajé 30 años en Naciones Unidas y les puedo asegurar que polos productivos y capacidades como lo que uno están ubicando en la zona de Zárate y Campana existen en poco de los 170 países en desarrollo. Y justamente ahí vemos de que hay la oportunidad de construir una Argentina distinta. Esto obviamente hay que difundirlo, hay que generalizarlo y repito, hay que atacar simultáneamente a nuestras tres Argentinas porque tenemos que romper esta heterogeneidad y fundamentalmente tratar de pensar de que la consistencia macroeconómica es la condición necesaria sin la cual no podemos pensar nada. Pero que esta consistencia macroeconómica solo la vamos a poder hacer sustentable en la medida que definamos un sendero en el cual recuperemos nuestras fuentes de generar el crecimiento, de generar el empleo, una dinámica de cambio estructural, aprovechando las enormes oportunidades. En un mundo muy difícil, en donde nadie nos va a regalar nada, pero donde la Argentina quizás hoy tiene una posición de privilegio atento a nuestra historia evolutiva, a nuestros recursos y fundamentalmente a nuestra especialización que tiene un lugar dentro de este mundo tan difícil en esta nueva globalización que estamos viviendo. Así que es difícil dar un mensaje ingenuo de optimismo, pero no perdamos la esperanza. Creo que la Argentina tiene los activos suficientes como para pensar un ejercicio colectivo y revertir estos 40 años de estancamiento, de regresión, de exclusión y de decadencia. Estimado Bernardo, muchísimas gracias. Te despedimos con un aplauso de tu participación en este seminario. Nos dejaste un mensaje más que alentador. Nos vemos próximamente, te despedimos y ya vamos pasando a los próximos paneles del evento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Éxitos.